Bueno, entonces en lo que habíamos quedado finalmente había sido en tratar de deducir las ecuaciones, en este caso, las ecuaciones de nuestro modelo FDR, donde teníamos aquí en este caso pues la acción, ¿no? Entonces permítanme, voy a borrar esto aquí. ¿No? Entonces nuestra incógnita había quedado resumida en este problema. Am, Eso. Listo, entonces siendo nuestro punto de partida este de aquí, ¿vale? Nuestro punto de partida este de acá. Ok, entonces, teniendo en cuenta que esta acción solamente está describiendo la parte geométrica como se los había yo comentado en la sesión del día de ayer, la parte de geométrica. Entonces, pues lo que vamos a hacer es deducir simplemente ya las ecuaciones a partir de esta acción netamente geométrica. Esto lo enfatizo porque no estoy incluyendo la parte material, o sea, no estoy incluyendo la parte de la acción material, esa la podemos incluir al final. Igual esta, pues de alguna forma no es tan complicada de deducir, que esta relacionaría ya la acción, ¿no? La acción material. Y ahí tendríamos lo mismo, ¿no? La Lagrangiano y el volumen cuadridimensional, ¿cierto? Y pues ya al final lo que podríamos sería pues vincularlo. Pero mientras tanto lo que nos importa es tratar de deducir la acción netamente geométrica. Listo para ello, entonces pues lo que tenemos que hacer es uso de, de las ecuaciones que ya conocemos, las ecuaciones que ya sabemos que existen, para realizar el principio de mínima acción del cual les había yo mencionado la vez pasada. Entonces para ello pues lo que tenemos que aplicar simplemente es la mínima acción, aplicar el principio de mínima acción a esta acción particularmente de FDR, que simplemente es aplicar el delta de nuestra acción que queremos hacer, y pues si la aplicamos a un lado lo tendremos que aplicar al otro lado. Por tanto tendríamos nuestra función FDR invariante, tendríamos el diferencial de 4 dimensiones y raíz de menos g, ¿vale? Y entonces, pues ya que estamos aplicando justamente la variación y sabemos que por el principio de mínima acción esto debe ser igual a cero porque estamos minimizando justamente esta acción, entonces lo que va a hacer este delta va a ser entrar dentro de la integral, y pues lo que va a ser directamente afectar los dos términos que están dentro, ¿no? Entonces aquí tendríamos la integral. Voy a colocarlo aquí, diferencial de 4 dimensiones. Esto se mantiene constante porque es el volumen que estamos tomando particularmente. Y vamos a colocar entonces entre paréntesis lo que sería la derivada de este término y este término de acá. O sea, la derivada de un producto punto, ¿no? La doblaría en producto. La derivada de un producto, perdón. No producto, punto. Producto. Entonces tendríamos la derivada del primero, o sea, el delta de f de r de nuestra función, por el segundo término sin derivar, que sería raíz de menos g, y luego tendríamos más la función fr sin derivar, y aplicamos la variación a solamente raíz de menos g. ¿Listo? Cerramos, cerramos, y esto es igual a 0 por el principio de mínima acción. ¿Listo? Ahí todo está correcto, sí. Vale, perfecto, listo. Y entonces ahora lo que nos resta averiguar es qué representará entonces este término de aquí y qué representa este término de aquí. Este término de la derecha, este ya lo conocemos, de hecho este lo discutimos el día de ayer, que se los había colocado, está por aquí, por si lo recuerdan. Entonces aquí teníamos deducido que era la variación de raíz de menos g, que era alguno de estos dos elementos. Podíamos tomar este con el signo negativo o este con el signo positivo. ¿Listo? Ahora por otro lado lo que nos interesa es saber qué representa entonces esta variación de nuestra función f de r invariante, ¿no? Y pues para ello simplemente lo que tenemos que hacer es recordar qué es lo que significa, tener una derivada exacta. Cuando uno empieza a ver el cálculo diferencial, uno recuerda, digamos, la definición de la pendiente, ¿no? Digamos que la definición de la pendiente en el cálculo diferencial va luego finalmente terminar relacionado con lo que se viene a llamar el de y de x, ¿no? ¿Vale? De y de x, o sea, lo que significa de alguna forma la pendiente, ¿no? La recta tangente a cualquier curva o función que estemos analizando, y en este caso. No sé por qué eso está tan lento, espera. A ver. Uy, ¿qué pasó? A ver, por acá, rayo. Ah, es que es por acá. Qué raro. A ver.
Voy a colocarlo acá arriba. Entonces, como les decía, la pendiente usualmente se denota como eh, de y de x, ¿no? De manera infinitesimal. Si es de manera discreta, pues sería el delta, ¿no? La variación de y con respecto a x. Por tanto, de alguna forma, si yo quiero encontrar el diferencial, el elemento diferencial de y, pues esto simplemente sería la pendiente por el elemento diferencial de x, ¿sí? O digamos en otros términos un poco burdos, a los matemáticos no les gustaría esto, pero pues sería como, entre comillas, pasar este término aquí al otro lado, ¿no? Lo cual no es correcto, pues matemáticamente, pero pues es correcto de manera heurística, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que el diferencial exacto total de cualquier diferencial de la coordenada, en este caso y, pues simplemente va a ser la pendiente por el diferencial de x, pero pues la pendiente, hemos dicho que por su definición dada era de y de x, por tanto tenemos que eso sería de y de x por dx, ¿vale? Esto puede parecer algo obvio, puede parecer una obviedad, pero esto es bastante importante porque esta definición particularmente es lo que nosotros conocemos como un diferencial total. Entonces, este diferencial total lo que me permite a mí es reestructurar para cualquier función particular que yo estoy analizando, justamente infinitesimalmente qué sucede para esa función, ¿listo? Y va a cambiar de tal manera como, pues, en este caso, unidimensionalmente, o sea, para una función que depende de solamente un parámetro, una variable, pues de esta manera, ¿vale? Y es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí para la variación de nuestro término f de r. Entonces, digamos que su representación es similar, es parecida, y entonces pues tener una variación de una función, en este caso tenemos es una variación de la función f de r, pues lo que nos va a representar simplemente según el diferencial total es esta razón de cambio, ¿cierto?, entre la función y su parámetro. En este caso, fíjense que la función va a ser nuestra función f de r, y en este caso la estaríamos derivando con respecto a nuestro único parámetro, en este caso que sería el escalar de Ricci, ¿vale? Y por último terminaríamos con el diferencial del parámetro que estamos evaluando, que en este caso sería nuestra variación del escalar de Ricci, ¿vale? Es para que tengan en relación pues este sentido del cual pues me estoy guiando del cálculo diferencial, que no tiene pues nada de extraño, ¿no? Aquí, voy a colocarlo por acá. Colocarlo en un cuadrito. Listo. Ok, o sea que ya tenemos la representación de lo que significaría la variación de nuestra función f de r con respecto de r, ¿no? Entonces tendríamos esto. Pero ahora una pregunta importante sería, bueno, ya tenemos que representa eh, la variación de la función f de r, pero entonces ahora ¿qué representará la variación simplemente de r, ¿no? Pero la variación de r, por aquí volviendo a nuestros cálculos anteriores, fíjense que la variación de R fue el cálculo largo que logramos deducir el día de ayer, y fue justamente tratar de reconciliar y recuperar lo que sería el término variación de R, el término variación del escalar de Ricci, que sería todo este término de acá. O sea que ya tenemos todo deducido, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar los términos que ya habíamos deducido anteriormente dentro de nuestra deducción. Listo, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es aplicarlo mm, a esos términos. Por tanto, lo que tendríamos sería que esto simplemente sería la derivada de f de r con respecto de r, y entre paréntesis pues tendríamos todo el término, que más bien yo creo que lo voy a copiar directamente de acá para no volverlo a copiar todo acá, este. Entonces tendríamos todo este término de acá. Ajá, este. Listo. Entonces ya está. Esto sería nuestra variación de nuestra función f de r, ¿vale? Particularmente. Y ya lo que tendríamos que hacer sería pues reemplazarlo dentro de nuestra variación de la integral. O sea, aquí vamos en este caminito, aquí, en las estrellitas, y este simplemente es una nota, ¿no? Un apunte. Por tanto, si incluimos entonces este término dentro de la integral, pues lo que tendríamos, y si también reemplazamos evidentemente, lo que habíamos dicho que significaba la variación de raíz de menos g. Listo, que si me permiten voy a utilizar entonces la representación. ¿Dónde está? La representación. Aquí, esta. Entonces voy a utilizar esta representación con el signo negativo. ¿Listo? Esta de acá. Entonces,
mm, esto me quedaría la forma entonces. Menos raíz de menos g medios. Y me quedaría entonces g sub mu nu y variación de g supra mu nu. ¿Listo? A verificar que todo está bien. Listo, ahí está. Raíz de menos g, listo, ahí está. Entonces recuerden que en vez de alfa beta para utilizar, ahí otra vez con la pregunta que hacía Citlali al inicio, puedo utilizar cualquier renombramiento de índices siempre y cuando sean mudos. ¿Listo? Si no son mudos no podemos hacer eso. Listo, pues ya están entonces las dos condiciones pues para reemplazarlas dentro de la integral. O sea que continuamos entonces con el reemplazo. Y lo que tendríamos sería que nuestra oración de la acción f de r sería entonces igual a. Entonces tendríamos aquí. Bueno, un apunte importante, yo creo que lo hago más que todo es no por mí, sino por los artículos de pronto que yo le subí, y es que en algunos artículos usualmente suelen llamar a esta derivada, a la derivada de f de r con respecto de r, a esta derivada f de r minúscula con respecto de r. A veces algunos autores por ahí en algunos artículos que yo les subí los llaman f mayúscula de r. Simplemente es una representación para denotar que estamos hablando de la derivada de la función f de r. ¿Listo? Simplemente una f mayúscula. Entonces para no escribir, digamos de alguna forma, pues toda la implicación, lo que hacemos es colocar simplemente f de r mayúscula y ya sabemos que es su derivada. ¿Listo? La derivada de la función f de r minúscula. ¿Vale? Por tanto, pues reemplazando, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la variación de f de r sería igual a. Entonces va a utilizar esa notación f de r mayúscula, que sería esto, por todo este paréntesis que está acá, que lo vuelvo y lo copio por acá, ¿vale? Y finalmente multiplicado por lo que sería raíz de menos g, que es el último término que aparece acá, ¿vale? Pues ya está. Y luego seguimos. Seguiría más f de r, ¿cierto? F de r minúscula, y por la variación de raíz de menos g, pero raíz de menos g pues lo tenemos acá, pero si se dan cuenta hay un signo negativo, ¿no? Hay un signo negativo dentro de la variación de raíz de menos g, por tanto lo puedo cambiar el signo directamente acá para no tenerlo que cambiar después, entonces puedo colocar aquí una vez el signo negativo, y entonces nos quedaría como raíz de menos g medios, y esto sería g mu nu, variación de g supra mu nu, y cerramos paréntesis, hacemos corchete. Y ya, creo que está todo perfecto. A ver, revisamos FDR. Sí, está bien. Listo, perfecto. Ya está. Ok, listo, ya casi. Entonces, esto sería igual a 0, ¿no? Ok. Mm, pues ya está. Y entonces, lo único que tenemos que ahora hacer en este siguiente paso es factorizar. Vamos a factorizar los términos que puedan ser factorizables dentro del corchete. Si nos damos cuenta, los términos que pueden ser factorizables dentro del corchete son este, este y este, ¿vale? Si nos damos cuenta lo podemos factorizar, por tanto podemos hacer ese ejercicio. Y entonces, acción f de r sería igual a la integral de el diferencial de 4 dimensiones. Y aquí podemos, si quieren, voy a factorizarlo de una vez. Entonces, la variación de g supra mu nu. Y entre paréntesis, entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, me quedaría la función, y puedo distribuir aquí directamente ya el paréntesis, del paréntesis amarillo, puedo distribuirlo con nuestra función f de r. Ah, bueno, hay otro término también que podemos factorizar, de hecho, no lo había visto. Otro término que podemos factorizar es el término de raíz de menos g. Este término raíz de menos g también lo podemos factorizar porque fíjense que vuelve a aparecer aquí, y este término está multiplicando todo el paréntesis, todo este primer término, y en el segundo término también lo volvemos a tener acá, ¿no? Entonces también lo podemos factorizar. Entonces tendríamos raíz de menos g. Ahora sí. Entonces, ahora sí, entonces, como les comentaba, aplico propiedad distributiva f de r mayúscula. Y entonces aplicaría el primer término a este primero, sería entonces r mu nu. Luego seguiría al segundo término. ¿Listo? Entonces, ¿qué aparecería? Aparecería más g sub mu nu. Y el cuadradito del D'Alembertiano se va a aplicar directamente cuando yo introduzco entonces la función f de r mayúscula. La voy a aplicar directamente. O sea, las derivadas del D'Alembertiano se van a aplicar directamente a esa función f de r mayúscula. ¿Vale?
Y por último lo agregamos al signo negativo. Y aquí tendríamos entonces, este lo factorizamos, aquí tendríamos simplemente derivada covariante mu, derivada covariante nu, y de igual forma volvemos a aplicarlo a nuestra función f de r mayúscula. Listo, y por último tendríamos entonces menos, bueno, si no pasa nada raro, un medio, y aquí tendríamos f de r minúscula g mu nu, ¿no? F de r minúscula, y esto sería g mu, mu, ah, changos. Creo que hay un error en este pedazo de pantalla, no sé por qué. A ver, g mu nu, ya. Factor ¿qué me falta? Creo que me falta nada más. Un medio, f de r minúscula, g mu nu. Sí, está todo bien. Listo. Y esto sería igual a cero, ¿no? Por el principio de mínima acción. Y ya entonces lo que podemos deducir a continuación de manera muy satisfactoria es entonces que, pues para que este principio de mínima acción tenga sentido, pues lo que debe pasar es que las ecuaciones que están dentro del paréntesis, de hecho las ecuaciones de campo, son las que están dentro del paréntesis, pues deben ser iguales a cero. Pues para que tenga sentido esta igualdad a cero, pues de alguna forma algo de aquí, de este argumento de la integral debe ser igual a cero, ¿vale? Pero pues esto y esto y esto no pueden ser cero, debido a que si tenemos algunos de estos términos iguales a cero, o no tendríamos métrica, o no tendríamos ninguna de las coordenadas, y eso no tiene sentido porque no tendríamos un análisis proyectivo de nuestro mundo cuadridimensional, ¿no? Por tanto, lo que debe ser cero por obligación debe ser todo este paréntesis que está dentro, ¿no? Y entonces llegamos a la bonita conclusión de que nuestras ecuaciones de campo, de hecho, las estamos acabando de colocar en este momento. F de R mayúscula de R mu nu, listo, luego tendríamos, bueno, a colocar ese término de segundas, el 1 medio f de r minúscula g mu nu, y luego tendríamos este último, ¿no? Entonces, si quieren, podemos factorizar este f de r ya que está aplicando en ambos términos. Entonces podríamos dejarlo algo así como g mu nu d'Alembertiano menos derivada covariante mu derivada covariante nu, y esto en factor de f de r mayúscula, y todo esto igual a 0. Ok, y les presento las ecuaciones de campo en el vacío del modelo f de r. Estas de aquí, tal cual, son las ecuaciones de campo en el vacío del modelo f de r de gravedad modificada. ¿Vale? ¿Por qué en el vacío? Pues evidentemente porque no tenemos el aporte material que les comentaba yo al inicio, pero pues a incluirlo va a ser pues bastante sencillo, por las definiciones relacionadas con el tensor energía-momento. Y pues aquí lo que estamos haciendo simplemente son deduciendo las ecuaciones, así como la acción de Einstein-Hilbert. Podemos deducir las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío. Pues aquí tenemos lo que serían las ecuaciones f de r en el vacío. ¿Listo? Pues ya está. Esto es todo. Esta es la demostración. De hecho, lo que yo les decía, la demostración era un poco más corta a diferencia de todo lo que logramos demostrar, todos los componentes y las herramientas que fuimos a utilizar. Pero en esto se resume realmente el modelo de FDR. Y esto nos logra amplificar, aunque parezca bastante inocente su respuesta, esto nos logra amplificar en gran medida toda la relatividad, porque esto es una extensión aún más amplia de lo que yo les comentaba de nuestro modelo FDR, en el cual pues podíamos recuperar las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Entonces, pues como ejercicio que vamos a hacer a continuación, pues es verificar efectivamente que estas ecuaciones de campo mucho más extendidas de la relatividad general nos logran recuperar como una aproximación débil justamente nuestras ecuaciones de campo de Einstein en el vacío. ¿Listo? Estas ecuaciones que estoy señalando acá, ¿vale? Pues ¿cómo lo tendríamos que hacer? Realmente es un ejercicio muy sencillo, porque entonces lo que tendríamos que hacer es seleccionar cuál debería ser mi función f de r particular. ¿Listo? Entonces, caso particular, y se van a dar cuenta que las ecuaciones de campo de Einstein se vuelven un caso particular de este modelo. Caso particular. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro caso de f de r, ¿cierto? Donde pues vamos a seleccionar específicamente que nuestra función f de r sea r. Pues eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque claramente aquí comparamos la acción del modelo FR con la acción de Einstein-Hilbert, y pues si se dan cuenta lo que sucede es que nuestra función FR termina convirtiéndose en R para recuperar el caso clásico.
Entonces, si hacemos eso, pues lo que tenemos es la función f de r con, pues en este caso con el término r de orden 1. Y ya, sin ninguna constante de acople ni nada de eso por el momento, porque no estamos teniendo en cuenta, vuelvo y repito, la consideración de el aporte material. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa si tenemos f de r minúscula igual a r? Pues lo que podemos hacer es deducir f de r mayúscula, que recordemos que les dije es simplemente la derivada de nuestra función f de r con respecto de r mayúscula. ¿Y eso qué es? Pues es derivar f de r, que vale r, con respecto de r. Entonces es como si tuviéramos la derivada de x con respecto de x. Y la derivada de x con respecto de x nos da 1. ¿Vale? Pues ya está. Ya lo tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo. Por tanto, si reemplazamos f de r mayúscula que vale 1 por r mun u, pues va a ser otra vez r mun u menos, menos un medio de f de r, pero f de r lo llamamos r, g mun u, chamos, mun u, y aquí tendríamos más y todo el paréntesis, entonces tendríamos g mun u d'Alembertiano menos derivada covariante mu, derivada covariante nu de f de r, pero f de r vale 1. ¿Cierto? Y por último, entonces lo que logramos ver es que si se dan cuenta, con este 1 que está factorizando sus derivadas, pues si introduzco esta función y la aplico en cada una de las derivadas, si ustedes recuerdan del cálculo diferencial, es los mismos principios, la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. ¿Vale? Por tanto, si yo introduzco este 1 y derivo este 1 con cualquiera de las derivadas covariantes que están aquí dentro, pues la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Por tanto, este término se termina anulando acá, y la conclusión a la que llegamos es que nuestras ecuaciones de campo de Einstein son recuperables. Y ahí está demostrado. Y aquí está. Ecuaciones de campo de Einstein en el vacío. ¿Vale? Convirtiéndose, perdón, solamente en un caso particular de nuestro modelo ahora mucho más extendido, las ecuaciones f de r. ¿Listo? Un caso donde solamente estamos considerando una condición y es que nuestra función f de r va a ser de orden 1, ¿no? ¿Ok? Listo. Hasta ahí voy a abrir un momentito una sesión de preguntas porque pues yo creo que en principio al inicio de esto pues es como emocionante, ¿no? Porque logramos recuperar una teoría netamente pues ahora clásica de un modelo ahora mucho más extendido y ahora las cosas inimaginables que podemos aplicar pues son inmensas, ¿no? De pronto ya les puede surgir ideas o digamos consideraciones en cuanto a que si en las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert en estas clásicas podíamos aplicar digamos métricas para escribir agujeros negros o el mismo universo o lo que ustedes quieran, pues ahora sí tenemos estas ecuaciones ahora mucho más extendidas, donde recuerden que nuestra finalidad de, digamos, de modificar FR es para considerar ciertas intensidades de curvatura, ¿no? Entonces si tenemos FR mucho más intensas, pues lo que podemos hacer es describir o corregir inclusive la relatividad general clásica de Einstein en términos de alguna forma que tengan que ver con correcciones de intensidad mucho más altos. O sea que las ecuaciones realmente que podrían corregir estos términos serían las ecuaciones FR en el vacío, pues para este tipo de modelo de gravedad modificada. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora ahí la sesión, si tienen preguntas, de una vez pues las podemos yo creo que hacer antes de seguir continuando con algunos detallitos de esto y hacer un ejemplo, digamos, para aplicarlo, por ejemplo, a un término de orden 2. ¿Listo? Entonces, los escucho. Si tienen preguntas, pues háganlas de una vez. Si tienen preguntas, si quieren, levanten la mano y las hacemos de una vez. Sí, dime. Matemáticamente, más que su aplicación física sería más bien matemáticamente porque fíjate que nace realmente desde el marco teórico de la matemática en la definición del diferencial exacto, ¿sí? Pues de alguna forma lo que tendríamos, digamos, relacionándolo matemáticamente, pues si lo ves como desde un punto de vista de una función, es que esa razón de cambio de nuestra función con respecto al mismo parámetro es constante, ¿sí? ¿No? Ese cambio justamente de nuestra función va a ser una constante. ¿Y cuánto va a valer en este caso? Pues va a valer 1, ¿no? Físicamente, pues esta representación más que f de r, la importancia es qué es lo que representa r, ¿sí? Porque f de r termina siendo lo que te decía, más bien una connotación en cuanto ¿cómo se llama esto? A una representación de la derivada, ¿no? Pues de la derivada que dedujimos arriba. Pero realmente la interpretación más física, más geométrica, porque inclusive física, bueno, física geométrica, física guión geométrica, es lo que representa f de r, ¿no?
Entonces, entre más nosotros intensidad de curvatura tengamos acá, que es un caso particular que vamos a hacer a continuación, ahorita, digamos de orden mayor, pues ahora esta función va a representar un término de curvatura mucho más intenso y pues deduciendo el f mayúscula de r, pues veríamos justamente cómo se comportaría esa razón de cambio, ¿no? Como justamente es la definición de una derivada, ¿no? En este caso teniéndolo con respecto al escalar de Ricci. Sí. Entonces, ya ahorita hacemos la aplicación justamente de orden 2 a ver qué se nos ocurre, ¿vale? Vale, ¿hay otra pregunta? Ese caso particular es arbitrario. ¿Cómo así que es arbitrario, Juan Carlos? Ah, ok. Ese caso particular solo se puso R para llegar a la ecuación de abajo. Sí, exactamente. O sea, lo que yo hice fue considerar específicamente el caso particular cuando f de r vale r y así podemos deducir las ecuaciones de campo de Einstein clásicas a partir del modelo mucho más general, ¿no? Pero eso es interesante porque, pues este caso particular, pues termina siendo lo que nos ha logrado predecir las ecuaciones de la relatividad, ¿no? Lentes gravitacionales, agujeros negros, demás cosas, inclusive la parte de ¿qué? La radiación cósmica de fondo, entre otras cosas, pues eso lo ha podido deducir estas bonitas ecuaciones del Albertito, de las ecuaciones de Einstein, ¿cierto? Pero ahora si consideramos una generalización aún más amplia de estas ecuaciones, siendo esas las ecuaciones FR, pues ahora imagínense la cantidad de posibilidades y condiciones que podríamos sacar extra de estas ecuaciones aún más extendidas, ¿no? Considerando cualquier tipo de función FR. Entonces hay algunos autores inclusive que modelan FDR, tratan de buscar cuál es la fórmula, bueno, la fórmula no, la forma más genérica en la cual podríamos colocar las funciones FDR, porque entre otras cosas, mira, podrían ustedes de alguna forma ustedes inventarse cualquier tipo de función FDR y a partir de eso, digamos, por ejemplo, me voy a inventar la siguiente, por ejemplo, la función seno de R, eh, seno de R sobre R, por ejemplo. Y es una función que me estoy inventando yo, netamente esta arbitraria, ¿no? Digamos, con la pregunta de Juan Carlos, esta no es tanto tan arbitraria porque lo que nos permite es recuperar justamente las ecuaciones de campo clásicas de Einstein, ¿no? Esta que me estoy inventando yo sí es netamente arbitraria y habría que ver justamente cómo se comportarían las ecuaciones de campo respectivas utilizando, por ejemplo, cualquier tipo de función que dependa del invariante R, ¿no? Ahora, lo que habría que ver y una cosa muy importante a tener en cuenta es, ¿puedo seleccionar cualquier tipo de función que yo me invente? O sea, ¿puedo seleccionar cualquier arbitrariamente función que yo me invente y eso satisfacerá las ecuaciones? La respuesta es no. La respuesta es no porque digamos que una condición muy importante que nosotros podemos hacer y de hecho lo que hacen estos investigadores cuando analizan FDR es tratar de que justamente lo que tú vas a colocar como función de FDR siga siendo invariante ante las transformaciones, ¿no? Ante las transformaciones de Lorentz. Y lo que nos damos cuenta es que justamente R es un invariante ante las transformaciones de Lorentz. También un posible R cuadrado es invariante ante las transformaciones de Lorentz. Un posible R cubo también es invariante ante las transformaciones de Lorentz. De hecho, cualquier tipo de formulación algebraica, perdón, polinómica de nuestro escalar de Ricci orden mayor es invariante ante las transformaciones de Lorentz. Habría que ver si la función seno de R sobre R sería un invariante ante transformaciones de Lorentz, porque si no es así, no podríamos utilizar cualquier tipo de FR que yo me invento, ¿no? Porque esa parte es súper importante. Solamente ciertas funciones FR que satisfagan la invarianza, ¿vale? Sin embargo, pues en general algunos autores pues han postulado que, digamos en la mayoría de los casos, pues lo que logran hacer es una generalización eh, um, del caso entonces FDR general polinómico. Uy, aquí ya voy a llegar al otro pedazo. Esperen. Hmm. Esperen, voy a tomar esas ecuaciones más bien.
Ok. Listo, ahí están nuestras secuencias de campo. Entonces, digamos que lo que postulan en general, en gran medida, algunos investigadores, pues simplemente es entonces de que, dado que se debe seguir cumpliendo la invarianza, pues el caso más fácil que podemos construir a partir del modelo FDR, pues sería un modelo FDR donde tuviéramos una constante a sub 0, alfa sub 0, perdón, más una constante alfa sub 1, R, más una constante alfa sub 2, R a la 2, más una constante alfa sub 3, R a la 3, más etc. Llegaríamos a alfa n, R a la n. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que podemos construir entonces cualquier tipo de combinación polinómica, en este caso de nuestro modelo FR, y cualquiera de estos términos va a ser si igualmente va a seguir cumpliendo la invarianza de las ecuaciones, por tanto sería una de las formulaciones más fáciles, simplistas, de las cuales nos podemos fiar, nos podemos confiar que podemos utilizar y de las cuales nos podríamos de los cuales podríamos utilizar para modelar diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Dependiendo del caso que escojamos, ¿vale? Usualmente a esas constantes que yo acabé de colocar ahí como unas constantes alfa sub 0, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, en fin, tienen, digamos, una representación que ya ha sido asociadas teóricamente y experimentalmente con diferentes condiciones. Por ejemplo, la constante alfa sub 0, la que está solita, usualmente se asocia o tiene que ver, los científicos mencionan que tiene que ver o tiene una relación con la constante cosmológica, con nuestra famosísima constante eh, cosmológica. Ay, ¿qué? Cosmológica. La lambda, ¿no? Famosísima lambda. Luego aparece también alfa 1, y esa usualmente mencionan que debe ser o debe estar estructurada como igual a 1, ya les digo por qué, y alfa 2, algunos atribuyen a que está relacionado con la hipótesis de los modelos de quinta esencia, que es de hecho algunos de los que de hecho es el modelo que vamos a tocar posteriormente a este modelo de gravedad modificada FDR. ¿Vale? Y de ahí para allá, pues de alguna forma algunos términos pues están todavía en investigación porque terminan siendo, digamos, no terminan teniendo una representación significativa dentro de las ecuaciones, por tanto, digamos, todavía sigue en estudio que representarían modelos de orden de esas constantes de acoplamiento de orden mayor, ¿no? ¿Listo? Entonces, vale, ¿por qué alfa 1 debe ser igual a 1? Esta respuesta está en que justamente, pues si se hicieron cuenta en el ejercicio anterior, cuando colocamos la función f de r igual a r, pues lo que acompañaba, lo que debió haber acompañado a nuestro invariante r, pues debe haber sido alfa 1, que debe ser pues como aproximación débil. Para lograr recuperar las ecuaciones de campo de Einstein debe ser igual a 1, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la que el valor alfa sub 1 debe ser igual a 1. Realmente es para recuperar las ecuaciones de campo de Einstein clásicas y por tanto pues simplemente tener en cuenta la teoría clásica de la relatividad general, ¿no? La constante alfa sub 0 se relaciona con la constante cosmológica lambda como mencionaba yo inicialmente y pues digamos que se atribuye esta relación pues para lograr recuperar también una aproximación débil digamos las aplicaciones que tiene lambda en la cosmología, ¿no? Y alfa 2 se relaciona con la hipótesis de quinta esencia, que es la que vamos a hablar después, quinta esencia siendo un modelo en el cual vamos a trabajar campos escalares y que va a tratar de definir justamente de alguna forma una relación con un campo escalar que me va a permitir la evolución y la expansión del universo, ¿no? Ya eliminando el factor del lambda. Entonces, de alguna forma, si se dan cuenta, esas constantes tienen un significado físico mucho más interesante porque van a estar relacionadas con las modificaciones que les vamos a realizar respectivamente. ¿Ok? Em, ok, creo que alguien tenía una pregunta con la que es constante. ¿Qué? Ok, listo, 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 listo. Bueno, ahora el caso que podríamos hacer nosotros de manera, digamos, de aproximación, pues podría ser el caso, que de hecho me gustaría que lo hicieran ustedes en un momentito, sería el caso donde, caso particular, caso particular,
Caso particular donde escojamos, por ejemplo, el modelo FDR igual a R más, vamos a colocar simplemente alfa, alfa, R2. O sea, lo que estoy haciendo aquí simplemente es colocar el caso particular donde nuestro modelo FDR pues va a tener un prototipo de intensidad de curvatura de orden 2. ¿Listo? O sea, tenemos el término clásico R, el escalar de Ricci, pero aparte de eso también tenemos el término de orden 2 del escalar de Ricci. ¿Listo? Estamos amplificando un término más de curvatura y la constante de acople de ese término. ¿Listo? Entonces aquí en este caso pues lo que estoy haciendo es no tener en cuenta alfa sub 0, alfa sub 1 vale 1, alfa sub 2 en este caso lo estoy llamando alfa, que también es la constante de acople que no sabemos qué significa, y ya el resto de esos términos los estamos pues eliminando, ¿no? Este caso particular es curioso porque sería uno de los modelos inicialmente que utilizaría un ruso de apellido Starobinsky por allá por los 70s, 80s, si mal no recuerdo. Y Starobinsky sería justamente una de las primeras personas en introducir estos tipos de comportamientos de la relatividad general extendida para tratar de predecir los fenómenos de la inflación del universo, ¿no? Las primeras etapas del universo, pues como bien sabemos, como les había comentado inicialmente, pues estas primeras etapas del universo estaba dominado por un tipo de curvatura intensamente poderoso, ¿no? Y este tipo de curvatura intensamente poderoso no lo podemos, digamos, recuperar satisfactoriamente con el modelo clásico de Einstein, cuando tenemos solamente el escalar de Ricci R. Por eso Starobinsky pues toma la tarea de incluir un término extra, que sería el término de orden 2, y lo que nos permitiría tratar de hacer unas aproximaciones y unas correcciones interesantes en el modelo de la inflación del universo, ¿vale? Que después tomaría un estadounidense llamado Alan Guth para describir justamente el modelo inflacionario, ¿no? Entonces, pues su tarea en este momento es tratar de incorporar esta relación aquí dentro de las ecuaciones y pues que ustedes me digan entonces cuál serían las ecuaciones de campo para este caso f de R orden 2. ¿Listo? Entonces, si quieren les doy 2 minuticos, ya vuelvo y entonces para que ustedes me digan cuáles son las ecuaciones resultantes, ¿vale?
Listo. Entonces, ¿alguien pudo entonces desarrollar las ecuaciones? ¿Alguien me quiere decir cuánto le dio? Ok, ok. Bueno, listo. Teniendo estas ecuaciones, ¿qué tendríamos entonces en calculando f mayúscula de r, ¿no? Que sería nuestra función derivada. Por tanto, si derivamos esta función, pues es como derivar cualquier tipo de función ordinaria, ¿no? Entonces, con respecto al escalar de Ricci, por tanto, aquí tendríamos 1, ¿cierto? Derivada de este más, aquí tendríamos 2 veces alfa r, ¿no? No sería nada más, bajaríamos el 2, multiplicamos por la constante de acople y el r quedaría totalmente intacto. Una vez ya tengamos esto, pues ya lo último simplemente reemplazarlo dentro de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que nos devolvería 1 más 2 veces alfa r, ¿cierto? Todo esto por el tensor de Ricci R mu nu menos un medio de f de r, pero f de r siendo r más alfa r al cuadrado. Y todo esto por el tensor métrico g sub mu nu. Y por otro lado tendríamos entonces aquí más paréntesis g mu nu de Lambertiano y menos derivada covariante mu, derivada covariante nu de f de r mayúscula. Voy a correr esto un poquito más arriba. Entonces tendríamos que eso estaría multiplicado por 1 más 2 alfa r y todo esto igual a 0, ¿no? Pues ya está. Esto es todo y entonces pues ya lo que uno podría hacer sería hacer pues propiedades distributivas y ver cómo quedaría el término, ¿no? Entonces aquí algo así quedaría como r mu nu más 2 veces alfa r mu nu. Luego tendríamos por aquí menos un medio de g mu nu r. Mm, Luego menos un medio de g mu nu alfa r a la 2. Por aquí se dan cuenta para este uno que está aquí, pues distribuyéndolo en las derivadas, pues nos cancelaría las derivadas, por tanto este uno introduciéndolo serían ceros, ¿vale? Por tanto solamente podríamos recuperar algún resultado con el segundo término. O sea que lo que tendríamos que hacer sería más 2 veces alfa, que serían las constantes que saldrían de las derivadas, y pues simplemente tendríamos ya directamente g mu nudo lambertiano de r y menos derivada covariante mu, derivada, perdón, me faltó el 2 alfa lo factorizo ahora sí, derivada covariante mu, derivada covariante nu por el escalar de Ricci y todo esto igual a cero. ¿Sí? Si nos damos cuenta, de hecho, curiosamente, en este marco de esa construcción polinómica, fíjense que logramos recuperar las ecuaciones clásicas de Einstein. Aquí están las ecuaciones clásicas de Einstein. O sea, el R mu nu menos un medio de G mu nu R, ¿no? Entonces, esto usualmente, estas ecuaciones, de hecho, dentro de la jerga de la relatividad, esta expresión tal cual como la estoy colocando aquí, usualmente también se denota como el tensor G sub mu nu. Y esto usualmente lo llaman el tensor de Einstein. Tensor de Einstein, de una manera más simple para colocar las ecuaciones de campo pues, de Einstein, ¿vale? Entonces a veces ustedes pueden encontrar las ecuaciones de esta manera o las pueden encontrar también en su formulación del tensor de Einstein G mu nu igual a 0. Esto obviamente para las ecuaciones de campo en el vacío. Si no son en el vacío, pues aquí iría lo que sería kappa T mu nu, ¿no? Si fueran diferentes de 0. ¿Vale? Pero en esta formulación que estamos trabajando netamente todavía en el vacío, pues tenemos entonces que podemos resumir R mu nu menos un medio de G mu nu R como el tensor de Einstein G mu nu, ¿listo? Por tanto, estos dos términos pues lo podemos reescribir simplemente como el tensor de Einstein R mu nu y ya pues el resto ya simplemente es factorización, ¿no? O sea, aquí podemos, por ejemplo, tener este término y este término lo podemos factorizar, por ejemplo, el alfa y una R, o sea que tendríamos más alfa R. Inclusive podemos, no sé, factorizar del 2 como quieran. Démoslo así. Entonces tendríamos alfa r y tendríamos entonces dos veces r mu nu. Y tendríamos entonces menos un medio de g mu nu r.
¿cierto? Medio de G-1 R cuadrado, y ya, más 2 alfa y el resto que está allá, ¿vale? Pues ya está. Estas serían nuestras ecuaciones de campo, entonces, para el caso particular de orden 2 de nuestro invariante de la teoría de f de r, ¿no? Particularmente yo les comentaba que al inicio pues de este curso que yo les iba a hacer un aviso particular cuando, por ejemplo, existieran casos en estos temas donde pues se estuviera en actual investigación, y este es uno de los temas que todavía digamos está en investigación, y entonces de alguna forma pues eso es un poco de un tipo de información motivadora para que pues los que estén interesados en trabajar, por ejemplo, en modelos de FDR, pues todavía hay mucho que hacer dentro de esos modelos, ya sea para descartar esta teoría o para hacer aportes importantes dentro de la teoría, ¿vale? Ya que podemos, como les comentaba, lograr generalizar aún más interesantemente este modelo, pues para las diferentes aplicaciones, en los casos, pues por ejemplo, de agujeros negros y demás campos aplicativos, pues en donde el término de curvatura sea mucho más intenso, ¿no? O sea, cuando tengamos efectos gravitacionales realmente bastante intensos. Entonces, ese es un campo de investigación que actualmente se sigue analizando, se sigue estudiando, ¿vale? Entonces, pues evidentemente hay mucho que hacer dentro de este marco teórico de teoría de gravedad modificada de FDR, ¿listo? Así que podemos empezar a juguetear con nuestras métricas que consideremos, introducimos esto dentro de estas ecuaciones y podemos empezar a tener unas ecuaciones de campo, ¿no? Para la descripción de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Listo. Entonces, estas serían nuestras soluciones, perdón, nuestras soluciones, no, nuestras ecuaciones de campo. Ahora habría que ver efectivamente cuáles podrían ser las soluciones, ¿no? De esto que, evidentemente, al incrementar un poco más el orden del escalar de Ricci, pues esto pues traerá consigo una implicación, ¿no? Y pues podrá tener un poco más de dificultad resolver las ecuaciones de campo, pero pues bajo ciertas consideraciones cuando apliquen ustedes la métrica, o sea, digamos el caso particular físico que estén analizando, ustedes pueden empezar a trabajar esas condiciones y se les puede simplificar aún más las condiciones, ¿no? De hecho, eso pues digamos lo puedo ahorita hacer, por ejemplo, cuando vamos a aproximarlo al caso de un modelo cosmológico, por ejemplo, como es FLRW, el modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, para describir el universo, la evolución del universo, teniendo en cuenta características internas, ¿no? Ok, listo. Entonces, ya tenemos las ecuaciones FDR, ya hicimos el caso particular. Em, listo. ¿Qué más podemos desmenuzar aquí? A ver, ¿qué más tengo por aquí? Esperen que podamos sacarle jugo a esto. Ah, bueno, ok. Tengo también aquí una particularidad con las ecuaciones, y es con las ecuaciones en el vacío, o sea, estas que les acabé de colocar acá arriba. eh, mm, Algunos autores lo que pretenden directamente desde esta ecuación que está acá arriba, desde la ecuación madre, vamos a llamarla, ¿vale? Es tratar de describir el tensor de Einstein, o sea, dejar el tensor de Einstein G sub mu nu, todo esto en términos de algo del otro lado que va a quedar en términos de nuestras funciones f de r, ¿listo? O sea, algo de lo que va a estar aquí en el lado derecho va a tener términos f de r o f mayúscula de r, ¿listo? En función, pues de alguna forma como resultado para relacionar nuestro tensor de Einstein G sub 1. Algunos autores lo hacen pues con el fin de que logremos recuperar, ¿no?, nuestras ecuaciones de campo clásicas de un lado, y del otro lado pues lo que serían estas ecuaciones ya dependientes de f de r y f mayúscula de r, ¿no? Entonces pues digamos que voy a hacer esa deducción pues para que logremos tener también esas a mano. De hecho, que creo que aparece por ahí en algunos de esos artículos. Y entonces nuestro objetivo es tratar de llegar a una relación de esta manera. ¿Listo? Que de hecho no va a tomar muchos pasos. Entonces, ok, voy a colocarlo por aquí. Ok, y entonces, pues lo que voy a hacer simplemente es, mm, voy a pasar este tercer término, el paréntesis, voy a pasarlo al lado derecho de la igualdad, ¿listo? Y lo voy a distribuir. O sea, nos va a quedar algo de la siguiente manera, nos quedaría algo como F mayúscula de R mu nu menos un medio de G mu nu eh, F minúscula de R, sí, está todo bien. Y esto igual a
Y eso quedaría igual entonces a, lo distribuyo, a ver, este pasaría positivo, este pasaría negativo, o sea que tendríamos entonces f deriva covariante mu deriva covariante nu de f mayúscula dr y tendríamos menos g mu nu d'Alembertiano de f mayúscula dr. ¿Todo bien? Sí. Listo. A ver. Perfecto. Listo. Ahora lo que voy a introducir artificialmente, ya se van a dar cuenta porque lo voy a introducir artificialmente, es la misma ecuación, pero entonces, a ver, colócalo acá. Ah, no, vamos a mover este término para acá a la derecha. Voy a mover este un poquito más hacia la izquierda y lo que voy a introducir artificialmente van a ser los siguientes términos. Va a ser menos f mayúscula de r sobre 2 g mu nu r. Esperen que creo que no me va a quedar espacio. Y pues si introduzco este término tendré que hacer su respectiva suma del mismo término, ¿no? Estoy agregando un 0. Entonces, g mu nu r. ¿Listo? Lo que hice fue agregar un 0, simplemente le introducir ese término. Y lo introduzco justamente porque nosotros tenemos una pista aquí cuando tenemos ya nuestro tensor de Ricci solito. Recuerden que ese tensor de Ricci tiene relación justamente con las ecuaciones de campo clásicas de Einstein. Por tanto, si ya tengo el tensor de Ricci por acá, pues lo que tendré que hacer será introducir algo parecido a nuestras ecuaciones de campo clásicas, que vienen relacionadas por esto. Entonces, ya lo que puedo hacer aquí recuperando entonces esta información es dejar todos los términos f de r y que nos devuelvan las ecuaciones de campo clásicas, o sea, r mu nu menos un medio de g mu nu r, que es el mismo tensor de Einstein. ¿Listo? Esto es lo que yo quiero recuperar, pero si se dan cuenta, aquí está factorizando el f de r mayúscula. Por eso estoy introduciendo nuestro f de r mayúscula aquí y aquí. ¿Vale? Por tanto, entonces, como está el signo negativo, realmente los términos que voy a dejar del lado izquierdo va a ser este y este. Y el resto de términos lo voy a pasar al lado derecho de la igualdad. Entonces, voy a factorizar nuestro término f de r mayúscula. Entonces, f de r mayúscula. Y va a quedar factor de r mu nu. Y quedaría como menos un medio de g mu nu r. Y si se dan cuenta, esto que hay que colocar aquí en el paréntesis es lo que queríamos, ¿no? Dejarlo en términos de g mu nu. Y el resto de términos pues los coloco del otro lado de la igualdad. Me lo corro un poco a la izquierda para que me quepa la información. Entonces tendríamos, pues sí, tendríamos entonces deriva covariante mu, deriva covariante nu, f mayúscula de r menos g mu nu del lambertiano de f de r. Y entonces aquí pues pasaríamos estos dos términos al otro lado. Si se dan cuenta, ambos términos tienen en común el g mu nu y el g mu nu. Entonces si quieren, y de hecho tener un medio, ¿no? Entonces permítanme, por ejemplo, factorizarlos. Entonces nos quedaría como más g mu nu medios. Y esto tendría factor de, sería factor de f de r minúscula menos f de r mayúscula por r. Y ya, ¿cierto? Sí, ahí está bien. Sí, ahí está perfecto. Listo. Y ya finalmente, pues lo que yo hago es dejar justamente nuestro tensor de Einstein y despejarlo, ¿no? Entonces, por tanto, esto ya sabemos que es el tensor de Einstein, G1. Entonces, lo podemos dejar en términos del tensor de Einstein de la manera entonces, G1 igual a. Y este f de r, pues lo voy a pasar simplemente a dividir toda la ecuación de la derecha. Por tanto, lo que nos va a quedar es algo como 1 sobre f de r mayúscula y esto entre paréntesis de pues todo lo que tenemos ahí dentro, ¿vale? O sea que tendríamos entonces deriva covariante mu, deriva covariante nu de f de r mayúscula menos g mu nu de lambertiano de f de r
más G1 medios de f de r menos f mayúscula de r de r. Ok. Y pues ya está. Si se dan cuenta, ese era nuestro objetivo, dejar entonces el tensor de Einstein, como lo ven acá, en términos de, en términos de nuestras funciones FDR, ¿no? Listo. Pues ya está. Eso es todo. Mm, y de hecho, pues de aquí de igual forma por esta ecuación, por medio de esta ecuación, podemos recuperar también la misma aproximación, pues evidentemente de nuestras ecuaciones clásicas, ¿no? El caso que recuperamos de la relatividad general, donde f de r pues valía r y donde f mayúscula de r valía 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si hacíamos eso? Pues fíjense que aquí si tenemos 1 abajo, nos va a quedar un 1 abajo, aquí esto nos quedará un 1 y derivada de 1 nos da 0, esto nos quedará 1 y derivadas de 1 también nos van a dar 0, y aquí tenemos que esto nos daría r, esto nos daría 1, y fíjense que aquí tendríamos r menos 1 por r, o sea, r menos r, y r menos r nos da 0, y finalmente tenemos pues lo mismo, todo este término de la derecha nos da 0, y al final nuestra conclusión es que G1 es igual a 0, que son nuestras ecuaciones de campo de Einstein, ¿sí? Pero bajo la notación del tensor de Einstein. Entonces esa es la manera de recuperar nuestro caso clásico también, otra forma de reexpresar las ecuaciones de FDR en términos del tensor de Einstein, ¿listo? Entonces aquí tendríamos las ecuaciones de campo de FDR en términos del tensor de Einstein G1. ¿Listo? Pues ya está. ¿Listo? Ok, entonces ahí está la deducción de las ecuaciones, ¿vale? Podríamos utilizar cualquier tipo de formulación y pues llegar a los posibles resultados, ¿vale? A ver qué más tengo por aquí importante que podría añadirles. Mm, a ver. Si tienen preguntas de una vez, pueden hacerlas. Si hay dudas en algo. Aquí tengo unas notitas que yo anoté sobre el tema y es mencionando lo siguiente. Ay, carajo. A ver. Entonces, hay algunas, hay algunas noticas que son importantes de pronto para que ustedes las anoten mientras yo las voy mencionando y pues las voy a decir tal cual como están acá, ¿vale? Y ya las discutimos en cada una respectivamente. Hay una nota que dice, particularmente que las teorías extendidas de la gravedad plantean el problema de que existen más grados de libertad gravitacionales relacionados con términos de orden superior, o sea, lo que les estaba comentando ahorita, acoplamientos no mínimos y campos escalares en las ecuaciones de campo. Y la interacción gravitacional no es invariante en ninguna escala. Ok. Mm, eso significa que además del, por ejemplo, del radio de Schwarzschild, por ejemplo, cuando están analizando agujeros negros, ¿no? Otras escalas gravitacionales características surgen de la dinámica, ¿vale? Dice, por ejemplo, que tales escalas en la aproximación del campo débil deberían ser responsables de las longitudes características de las estructuras astrofísicas que deberían resultar confinadas de esta forma. Entonces, bueno, ya hago un comentario con respecto a eso porque es súper importante saber en qué marco de juego es que estamos trabajando esta teoría. También dice la teoría de la gravedad de FDR es una clase de teorías efectivas, ¿no? Entonces, esto de aquí lo voy a anotar porque es importante, es una clase de teorías efectivas. Y recuérdese, digamos que dentro de este modelamiento de las teorías efectivas, unas teorías efectivas físicamente, pues tratan justamente de solucionar algunos inconvenientes de un modelo amplio físico, ¿no? De una teoría física. Por tanto, teorías efectivas dentro de un modelo, pues lo que tratan de hacer es solucionar estos inconvenientes ampliando, ¿no? O generando soluciones particulares a esos problemas. Y pues lo que logra hacer la teoría de FDR es ampliar justamente el modelo de la relatividad general, ¿no?
Entonces, que representa la teoría FDR, es una clase de teorías efectivas que representa un nuevo enfoque de la interacción gravitacional, es un nuevo enfoque, ¿vale? Em, a ver qué nos sé por acá. Desde el punto de vista astrofísico y cosmológico, el objetivo es englobar fenómenos como la energía oscura y la materia oscura bajo un estándar geométrico relacionado con la posibilidad de que la interacción gravitacional dependa de las escalas. Esta parte es una de las partes más importantes y ya voy a discutir un poco de la física que hay detrás de eso que estoy mencionando, ¿vale? Entonces, esta visión geométrica en principio no necesita la introducción de más ingredientes de partículas y conserva todos los resultados bien planteados de la relatividad general, basándose en los mismos principios fundamentales, el principio de equivalencia, la invarianza eh, eh, de las cantidades, en este caso de los invariantes de Lorentz y demás, ¿vale? Ok, y por aquí hay uno más, y es que dice... Hay una dice, la principal crítica de este enfoque es que hasta ahora, ni con el modelo FDR ni con cualquier teoría, pues en este caso de la relatividad general, se ha llegado a abordar la fenomenología que va desde las escalas cuánticas a las cosmológicas. O sea que hasta el día de hoy, al menos utilizando este tipo de teoría de FDR, pues no hemos logrado como de alguna forma crear una cuantización de la gravedad, ¿no? O sea, de alguna forma lo que estamos aquí denotando es que recuerden que esos tipos de modelos son descripciones geométricas, ¿no? Entonces, entonces tratar de cuantizar estos tipos de modelos netamente geométricos pues sigue siendo un problema dentro de este modelo teórico, ¿no? Em, sí, ok. Listo. Entonces voy a discutir un momento, voy a abrirme paso en una stop aquí, dejo las matemáticas un segundo y me voy un poco a la interpretación de lo último que les comenté em, de esto siguiente que mejor dicho se los voy a anotar acá. Voy a anotarlo acá abajo. Ok. Entonces dice lo siguiente. Dependa de las escalas. Ya está. Esta parte, este comentario me parece súper importante, la nota que les acabo de decir, porque FDR, digamos en general, para que se entienda físicamente, lo que nos está diciendo es algo más trascendental. Nos está diciendo que de alguna forma las interacciones gravitacionales, los efectos gravitacionales, dependen de las escalas en las cuales estamos trabajando. ¿Vale? En la relatividad general clásica de Einstein no pasaba eso, ¿sí? En este caso lo que pasaba, por ejemplo, para explicar un universo en expansión, ¿cierto? Pues lo que teníamos que hacer era introducir un tipo de energía extraña, exótica, que envolvía al universo y hacía de alguna forma que pudiera expandirse, ¿cierto? Y esto relacionado con el modelo lambda, ¿no? E inclusive para nuestro modelo actual lambda CM que escribe justamente nuestro universo en evolución, también tenemos que incluir aparte de un tipo de energía exótica, energía oscura que permita esa expansión, también unos halos, ¿cierto? Unos halos en nuestro universo que van a estar relacionados justamente con halos de materia oscura, en los cuales en esos puntos de intersección, ¿cierto? Vamos a encontrar justamente en esas fracturas los cúmulos, en este caso de materia, ¿no? Entonces también tenemos, aparte de incluir energía exótica, energía oscura exótica, también vamos a incluir otras componentes, que también es un campo de investigación actual, de qué es la materia oscura, ¿no? Lo que permite de alguna forma esas acumulaciones en estos halos, que permitan estas formaciones de galaxias, por cúmulos de galaxias y entre otras cosas para que la materia pues pueda interaccionar gravitacionalmente. Entonces, si se dan cuenta, de alguna forma, tanto la materia oscura como la energía oscura terminan siendo elementos que toca introducirlos artificialmente para lograr describir nuestro universo en evolución, ¿vale? Pero ¿qué es lo que dice entonces en contraposición del modelo lambda CM? Lambda CM, recuerden que el Cold Dark Matter. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el modelo de FDR en contraposición? El modelo de FDR nos dice esto no existe, realmente no es que la materia oscura ni que la energía oscura exista.
Eso es falso, no existen partículas realmente que estén relacionadas con estas interacciones gravitacionales, sino que depende, la interacción gravitacional dependa de las escalas. Eso quiere decir que si tú empiezas a aumentar tu escala, empezamos a aumentar la escala desde la Tierra, luego sistema planetario, luego galaxia, luego cúmulo de galaxia, luego nos vamos aumentando cada vez más hasta llegar al mismísimo universo, las interacciones gravitacionales van a cambiar justamente en este aumento de las escalas. Eso quiere decir que si queremos estudiar el universo como un todo, las interacciones gravitacionales o la gravedad que nosotros llamamos usualmente, ¿cierto? Las interacciones gravitacionales dadas por la relatividad van a cambiar, o sea, nuestra descripción de la gravedad va a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que la gravedad se comporta diferente a grandes escalas. Se comporta diferente a grandes escalas de tal forma que hace que el universo de hecho no tenga un sentido de atracción, como lo teníamos newtonianamente, sino un carácter de repulsión, ¿no? O sea, que realmente lo que hace que el universo se expanda no es ningún tipo de sustancia o energía oscura exótica, sino es realmente la misma gravedad, solamente que en estas escalas cosmológicas la gravedad, la forma en la que la gravedad actúa es una manera netamente de repulsión. Por eso es que el universo se expande y se hincha. Ahora, a escalas galácticas, si estamos analizando justamente las escalas galácticas, lo que propone justamente este modelo FDR es que no necesariamente existen entonces estos grandes cúmulos de materia oscura que envuelven la galaxia y que permiten esos movimientos, esas curvas de rotación particulares para que la galaxia rote de una manera eh, pues particular, valga la redundancia, sino que en escala galáctica justamente nuestra interacción gravitacional también funciona de diferente manera que, que digamos a escala cosmológica. O sea, si estamos analizando un sistema cosmológico, nuestra gravedad, nuestra interacción gravitacional y las ecuaciones que lo envuelven van a actuar de manera diferente, totalmente diferente a cómo, digamos, podemos describir digamos, una dinámica galáctica, ¿no? Justamente cómo curva, digamos, la galaxia y qué tipo de dinámica va a tener esta galaxia dependiendo de esta escala astrofísica, ¿no? ¿No? Y cuando empezamos así, si seguimos bajando a escala, por ejemplo, planetaria o digamos a escala estelar para estudiar, digamos, estrellas o sistemas planetarios, pues a esta escala particular, pues lo que vamos a tener es que la relatividad general funciona de manera bastante bien. Entonces, si se dan cuenta, lo que el trasfondo realmente que estamos teniendo aquí es que la teoría FDR lo que nos saca es de los esquemas de partículas y cantidades y material exótico para describir esos tipos de comportamiento anómalos en el universo, y lo que dice realmente es que la gravedad es realmente nuestro único ente actor de todo de todo este esquema, y que simplemente va a cambiar a cómo se comporta en escala planetaria, a cómo se comporta en escala astrofísica y a cómo se comporta en escala cosmológica. O sea, a diferentes escalas, nuestra interacción gravitacional, la gravedad, ¿cierto? Estos tipos de curvaturas se van a comportar de manera completamente distinta. Eso es lo que propone el modelo FR en esencia, ¿sí? Entonces, prácticamente nuestro modelo FR se relaciona y se concluye con estas dos, bueno, con esta frase corta que aparece acá, es que la interacción gravitacional depende de las escalas. En eso se reduce, en conclusión, el modelo FDR. ¿Vale? O sea, aquí estamos analizando, por ejemplo, un sistema cosmológico, digamos una métrica que me describe la dinámica del universo, pues para ello entonces vamos a tener unas ecuaciones que me van a describir esas escalas, pero pues que no necesariamente su tipo de comportamiento gravitacional tiene que ser el clásico de atracción, por ejemplo, que describía Newton, ¿cierto? O a escala astrofísica de igual forma, ¿vale? Por eso los tipos de observaciones que nosotros vemos, evidentemente, cuando estamos analizando estos esquemas pues son diferentes, ¿sí? Una galaxia se va a mover completamente diferente a como por ejemplo el universo también interaccionalmente está interactuando, ¿no? Por tanto, de alguna forma, el modelo FR lo que trata de hacer es describir estos tipos de anomalías, pero solamente con el único ingrediente que es la gravedad, ¿vale? Obviamente, la pregunta también sería en escala cuántica, pues cómo funcionaría. Pues, evidentemente, si estamos hablando de que el modelo FR depende de las escalas, pues cuánticamente también debería de modificarse. Pero como les comentaba, inicialmente, pues el punto de vista hasta ahora, uno de los puntos críticos de este modelo es que pues esta teoría no ha logrado cuantizarse, ¿no? O sea, con este modelo aún no se ha logrado cuantizar estos efectos gravitacionales, ¿vale? Pero pues en gran medida ese es en esencia lo que significa este modelo de gravedad modificada de Federer. ¿Listo? Entonces hago un stop ahí y otra vez abro preguntas si tienen preguntas para que las hagan de una vez. Ah, ok, aquí ya habían unas. ¿Esos son de las publicaciones, esos comentarios?
Ah, ok, los que yo di, sí, 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 esos comentarios que yo acabo de mencionar, esos puntos, aparecen dentro de los artículos que están ahí subidos, o los pueden revisar, ¿listo? Todo eso está ahí dentro de los artículos que, que acabo de mencionar. ¿Cómo se podría comprobar experimentalmente? Esa es una buena pregunta. Pues digamos que usualmente dentro del esquema astrofísico, pues hay varios tipos de formas en las cuales podríamos comprobarlo. Habría que tener una muy buena mejora en cuanto a los telescopios. Pues sabemos que en ese momento tenemos pues el telescopio, uno de los mejores, pues que sería el James Webb. Pero pues esperaríamos también que en futuras generaciones aparecieran mejores tipos de observaciones para lo que se refiere, por ejemplo, en escala astrofísica, lo podríamos determinar, por ejemplo, con el efecto Doppler o con lentes gravitacionales o inclusive con las mismas ondas gravitacionales, pues que ahorita están tanto en auge, ¿no? Entonces, estas correcciones particulares que en estos picos que logran encontrar los físicos experimentales cuando van a detectar estos tipos de fenómenos, pues de alguna forma esta teoría logra acoplarse de una manera muy buena a la relatividad general clásica. Sin embargo, pues tiene algunos defectos, ya sea por ruido y eco, pero eliminando esas interferencias por ruido y demás. En cuanto a los instrumentos, pues estas correcciones, estos picos que deberían acoplarse exactamente a la teoría, pues lo que haría estos modelos de gravedad modificada FDR, pues sería tratar de predecir cómo sería el corrimiento hacia el rojo ahora con estas correcciones de las ecuaciones de campo más extendidas, o cómo se comportarían esos lentes gravitacionales ahora con estas ecuaciones de gravedad modificada extendidas, ¿no? O de igual forma con el universo, digamos, a escala cosmológica, pues estos picos también, esas resonancias las podríamos nosotros interpretar con la información que recibimos del CMB, ¿no? Del Cosmic Microwave Background, que sería la radiación cósmica de fondo, y con esta radiación cósmica de fondo, pues sería digamos, una de las informaciones importantes con las cuales también podríamos comparar con los modelos de gravedad modificada, con cualquier, no necesariamente FR, sino con cualquier modelo de gravedad modificada, y pues tratar de predecir efectivamente que sí tiene, digamos, una relación con estas correcciones que, digamos, predicen estos modelos de gravedad modificada, ¿no? Entonces, pues más allá, digamos, de estas digamos, de esos comportamientos teóricos, pues lo interesante es tratar justamente de lograr estas correcciones a partir de los modelos, ¿no? Lo que hemos logrado hasta hoy con esto que hemos visto entre el día de ayer y entre el día de hoy, es lograr extender las ecuaciones de campo, y cuando logramos extender las ecuaciones de campo en todo lo que hemos hecho, pues es tratar de llegar a una fórmula mucho más general, una formulación mucho más general de la relatividad, donde ustedes puedan utilizar esto, aplicarlo y ver cuáles son los efectos que produce en las escalas que ustedes estén en la escala que ustedes pues lo estén haciendo. Entonces, en escala, por ejemplo, astrofísica, en escala cosmológica, inclusive en escala planetaria, en la escala que ustedes quieran implementar estas ecuaciones, a ustedes les devolverán unas ecuaciones justamente dinámicas de este campo, y también pueden deducir las ecuaciones de movimiento para cualquier partícula que esté sometida a esas interacciones gravitacionales. Y esas predicciones que ustedes puedan realizar justamente de estos modelos, pues es lo que en este momento está en investigación, y es lo que pues podrían llevar ustedes a la publicación, por ejemplo, de un artículo, ¿vale? Estos, como les comentaba, esos tipos de aplicaciones y de formulaciones de la teoría de la relatividad de la gravedad modificada, pues son temas actuales que se están abordando, pues, digamos, dentro de los sistemas investigativos netamente teóricos, ¿no? Esto recordemos que es un desarrollo netamente teórico, ¿vale? Pero pues que tiene obviamente sus predicciones de manera experimental. Ok, entonces pues aquí hay mucho que hacer. Es una de las teorías pues que ha tenido una buena repercusión, tuvo una buena repercusión, ha bajado tal vez un poco más, pero pues sigue haciéndose investigación en este campo, ¿no? Ok, listo, creo que por aquí no tengo más noticas. Ok, 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 a ver qué tenemos por acá. No. Ok, si tienen preguntitas las pueden ir haciendo de una vez, y si no, entonces ya me voy entonces para la parte mm, de la formulación, bueno, digamos, desde un punto de vista aplicacional, de, 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 de- de, por ejemplo, cómo se aplicaría, eh, oh, carajo, cómo se aplicarían las ecuaciones, por ejemplo, a un caso cosmológico, ¿listo? Utilizando algún tipo de métrica. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitarías tú para hacer tu propio modelo utilizando las ecuaciones de campo, pues ahora extendidas de FR, ¿no?
Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas las ecuaciones de campo, evidentemente, ¿no? Ah, maldito sea. La verdad que es que esto está copy paste. Entonces, ingrediente número uno, necesitas las ecuaciones de campo. Aquí tienes las ecuaciones de campo, ¿vale? Segunda cosa que necesitas saber el espacio métrico que vas a utilizar, ¿vale? Y el espacio métrico que vas a utilizar, pues eso viene dado por nuestro intervalo que definimos, ¿no? Que está dentro de nuestro kit de supervivencia, donde definimos que a qué va a ser igual este intervalo, ¿no? Digamos este pitagorazo de más dimensiones que les había comentado inicialmente, porque dependiendo del tipo de intervalo que tú selecciones, ya vamos a saber si eso que estamos describiendo es un agujero negro, o es una estrella, o es una galaxia, o es el universo, o es lo que sea. ¿Listo? Dependiendo de lo que tú coloques aquí, vamos a tener la información de justamente nuestras componentes del tensor métrico, y a partir de eso ya vamos a ver toda la información y vamos a poderlas aplicar las ecuaciones de campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso digamos como caso particular que voy a colocar aquí en cuestión, podemos utilizar por solamente colocar un ejemplo, esto solamente es un ejemplo, entonces necesitas luego el intervalo, vamos a colocar como caso de aplicación. Caso de aplicación, por ejemplo, uno de los que de hecho también están dentro de los videos que están subidos. Ahí yo hice la deducción paso a paso, pues también del modelo FLRW, del modelo cosmológico de FLRW, por si lo quieren revisar, que son las siglas de Friedman, George Lemaitre, que es así, Robertson y Walker. Entonces, si alguien por ahí ha escuchado modelos cosmológicos, sabrá que Friedman fue uno de los primeros pioneros en cuanto a la aplicación de las ecuaciones de la relatividad para lograr predecir los universos en evolución, ¿no? Los prototipos de universos. Luego seguiría el sacerdote George Lemaitre, que correspondería y daría el concepto del átomo primitivo, y sería la persona que lograría hablar con Einstein para lograrlo tratar de convencer de que el universo realmente no necesariamente puede haber sido ser estático, sino que de hecho más bien es dinámico, ¿no? Lastimosamente Friedman muere, pues, lograr sus ideas, pero muere antes de darse cuenta que Einstein, pues más o menos lo pensó en la idea que había propuesto realmente Friedman en sus inicios, y pues para tratar de describir un universo en evolución, ¿no? Y luego sería quien ratificaría Robertson y Walker la teoría, pues, de este modelo particular, donde las características de este tipo de universo es un tipo de universo completamente homogéneo e isótropo, ¿no? O isotrópico. ¿Listo? Y entonces, pues lo que proponen de alguna forma esos cuatro personajes, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, es que el elemento de línea o el intervalo, el de ese cuadrado, pues viene estructurado de la siguiente forma cuando estamos considerando esos casos particulares de un universo homogéneo isótropo, que viene dado entonces por la siguiente relación. Sería entonces c cuadrado de t cuadrado menos sería a de t al cuadrado sobre 1 menos k r al cuadrado, ya les digo que significa acá no los términos, de r al cuadrado, menos a de t al cuadrado, r al cuadrado, de teta al cuadrado, menos a de t al cuadrado, r al cuadrado, seno al cuadrado de teta de phi al cuadrado. Listo. Esto, por ejemplo, aquí es nuestro elemento de línea o el intervalo en un universo homogéneo e isótopo, ¿no? Si recordamos la definición general de nuestro elemento de línea, de ese cuadrado, eso simplemente era G sub mu nu
de x supra mu de x supra nu, ¿no? Una suma entre sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el caso particular de un universo, cuando estamos analizando un universo homogéneo isótropo, pues el tipo de métrica, el tipo de elemento lineal que podemos utilizar es este que está acá, ¿vale? Si nos damos cuenta en las características principales, es que en cada uno de los términos cuadráticos, de t, de r, de teta y de phi, nos damos cuenta que las coordenadas espaciales están representadas en términos de coordenadas esféricas. Eso quiere decir que esta métrica particularmente, o este tipo de modelo de universo homogéneo isótropo, está denotado en coordenadas esféricas, no cartesianas, ¿vale? No polares, no cilíndricas, esféricas, ¿vale? Entonces por eso tenemos las coordenadas r, teta, phi. Eso quiere decir de alguna forma que nuestro x supra mu, siendo x supra 0, x supra 1, x supra 2 y x supra 3 para recordarles, ¿cierto? Entonces en coordenadas esféricas lo que estamos diciendo es que entonces esto va a ser, x supra 0 va a ser c por t, la coordenada temporal, x supra 1 va a ser r, x supra 2 va a ser teta, y x supra 3 va a ser phi, ¿vale? Las coordenadas esféricas, incluyendo la parte temporal. ¿Listo? El cuadrivector. Entonces, ya teniendo esto, pues entonces, ya lo único que necesitamos pues averiguar aquí, aparte de este elemento de líneas, entonces, cuál es el tensor métrico, ¿no? Porque recuerden ustedes que para encontrar cada una de las componentes de nuestras ecuaciones de campo, por ejemplo, el, el tensor de Ricci o el tensor métrico o el mismo escalar de Ricci R, ¿cierto? Para encontrar cada uno de esos elementos, lo que necesitamos es saber la información del tensor métrico. O sea, lo importante después de tener el elemento de línea, como segundo requisito, es averiguar a qué es igual G mu nu, ¿no? Esto es súper importante, ¿sí? Recordemos que es importante porque a partir de ello podemos encontrar consecuentemente los símbolos de Christoffel o la conexión métrica, y una vez tenemos la conexión métrica podemos encontrar el tensor de Riemann, ¿cierto? En colocarlo, digamos, aquí por cualquier símbolo, alfa, no sé, aquí coloquemos mu, nu, alfa, beta. Y una vez tenemos el tensor de Riemann, podemos encontrar el tensor de Ricci, que es la contracción del tensor de Riemann. Vamos a colocar, digamos, alfa en mu alfa. Y teniendo el tensor de Ricci, tenemos finalmente el escalar de Ricci haciendo la contracción. O sea, si se dan cuenta, todo es una cadena. Con la información del tensor métrico, tenemos cada uno de los elementos geométricos que están dentro del marco teórico de la teoría, ¿no? Entonces, lo importante es tener el tensor métrico, ¿vale? Y pues aquí fácilmente lo podemos ver, ¿vale? Aquí lo podemos deducir el tensor métrico, qué componentes tendría. Entonces, si ustedes recuerdan, el tensor métrico está relacionado por sus componentes, aquí serían covariantes, ¿no? Entonces G sub 0, 0, G 0, 1, G 0, 2, bla, 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 ¿cierto? Aquí irían los de la diagonal, que si ustedes recuerdan bien, habíamos dicho que son los únicos elementos que son diferentes de cero. Son los elementos que son diferentes de cero. El resto de términos, de hecho lo voy a hacer de una vez, el resto de términos van a ser iguales a cero, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues aquí ya está tal cual y lo podemos deducir entonces del elemento de línea, porque el elemento de línea nos damos cuenta que solamente tenemos que revisar cuáles son los elementos que están acompañando a estos elementos de la diagonal, ¿no? O sea, lo que me estoy refiriendo es que comparativamente, para encontrar cada uno de estos términos, lo que necesitamos saber de este elemento, de ese cuadrado, es entonces cuánto equivale g sub 0, 0, cuando tenemos entonces las componentes de x supra 0 al cuadrado más g sub 1, 1 de x supra 1 al cuadrado más g sub 2, 2 de x supra 2 al cuadrado más g sub 3, 3 de x supra 3 al cuadrado, ¿vale? Pero pues si se dan cuenta, aquí mismo les acabo de decir pues qué significa cada uno de estos, cada uno de los elementos del cuadrivector, ¿vale? Eso quiere decir que en vez de colocar dx al cuadrado, dx supra 1, dx supra 2, dx supra 3, ya podemos saber cuáles son los elementos que están acá. Fíjense que aquí tenemos entonces el c cuadrado de t al cuadrado, entonces c cuadrado de t al cuadrado. Aquí luego tenemos el dr cuadrado, ¿cierto? Dr cuadrado. Luego aquí el de x supra 2 sería el de teta cuadrado. Y por último tendríamos el de x supra 3, que sería de phi al cuadrado. Al cuadrado, no sé por qué coloqué q, al cuadrado. ¿Listo? Y ya está. Entonces fíjense que comparando esto de aquí, que es la definición general, y comparándolo con lo que tenemos aquí de la definición del elemento de línea para el universo de FLRW, pues lo que hay que averiguar son cuáles son los elementos que están acompañando a cada uno de los diferenciales
en el sistema coordenado esférico, en el sistema esférico, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está acompañando, por ejemplo, al de r cuadrado? Lo que está acompañando al de r cuadrado es esto. ¿Qué es lo que está acompañando al de teta cuadrado? Esto. ¿Qué está acompañando al de phi cuadrado? Esto. ¿Qué está acompañando al c cuadrado de t cuadrado? Pues un 1 que está por acá, ¿cierto? O algunos colocan el mismo c, ¿vale? O sea que ya tenemos a qué equivale cada una de las componentes del tensor métrico, ¿vale? Entonces las componentes de este tensor métrico, G1 va a ser igual entonces a qué? Entonces sería igual a 1, ¿cierto? Sería el elemento G sub 0, 0, que sería el 1 que está acá. Luego 0, 0, 0, 0. Luego el elemento G sub 1, 1, ¿cuánto vale? El elemento G sub 1, 1 sería este término de acá, ¿vale? O sea que sería menos a al cuadrado sobre 1 menos kr cuadrado. Luego el término 0, 0, 0, 0. Luego el siguiente elemento G sub 2, 2 sería este de acá con el signo menos. Entonces sería menos a cuadrado r cuadrado, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Y el último elemento sería menos a cuadrado r cuadrado, 0 al cuadrado de teta. Y ya está. Entonces fíjense que ya logramos encontrar cuáles son los elementos del tensor métrico. Y una vez ya tienen los elementos del tensor métrico, pues ya vienen las jugadas de las ecuaciones que realmente ya son cálculos matemáticos para calcular los símbolos de Christoffel, para calcular el tensor de Riemann, el tensor de Ricci, el escalar de Ricci. Teniendo esta información, tú ya tienes todo. Ya tienes todo. Entonces, con esta información particular que te estoy dando, por ejemplo, digamos del modelo FLRW, con esto, tú ya teniendo esta información, ya puedes calcular cada uno de estos elementos matemáticos y luego al final introducirlo dentro de las ecuaciones de campo generales y ver qué te va a predecir el modelo. ¿Listo? Particularmente el modelo FLRW, esa A que aparece, ustedes ven ahí, que depende solamente del tiempo, es lo que se llama el factor de escala. Factor de escala. Y el factor de escala es como de alguna forma la boquilla, el radio de la boquilla que va a tener nuestro universo y qué tan rápido se va a expandir justamente eso. Por eso se llama factor de escala. ¿Vale? Es como si de alguna forma tuviéramos, por ejemplificar, si tuviéramos, digamos, la manera típica de colocar, digamos, un universo en expansión y entonces esa tasa o esa razón en la cual, digamos, desde el centro aquí, centro entre comillas, de nuestro universo, este factor de escala va a representar este radio, ¿sí? Y entre más evoluciona el universo, este radio va a incrementar mucho más, ¿no? Y de hecho ese radio, ese factor de escala A de t, va a estar relacionado directamente con lo que pues se va a escribir en esos modelos de universo como la constante de Hubble, ¿no? O el H. Entonces, esto representa el factor de escala, ¿vale? De igual forma, como repito, todo está dentro de los videos que están subidos ahí en YouTube. Entonces, si quieren revisarlo de detalle, realmente esa lista de reproducción es más bien cortica, a diferencia de las otras. Entonces, si la quieren revisar, pues ahí está toda la información de FLRW. ¿Listo? Y aquí, ¿qué más hay? Pues está R. R simplemente es la coordenada radial, el mismo R que está por aquí, no hay nada raro por ahí. Y el K, que aparece por aquí, es lo que se llama usualmente el tipo de curvatura. El tipo de curvatura. Entonces el tipo de curvatura puede tener tres valores, o menos 1, o 0, o 1. ¿Listo? Y digamos que la representación para utilizar 0, 1 o menos 1 hace referencia a cuando estamos trabajando una curvatura de tipo esférica, a una curvatura de tipo plana y una curvatura de tipo hiperbólica. ¿No? Y entonces aquí es justamente donde viene hiperbólica. Entonces, de ahí justamente donde viene nuestros, digamos, cuando hacen divulgación científica y empiezan a hablar de los tipos de curvatura y qué forma tendría el universo, pues justamente está relacionado con algo de esos tipos de modelos perdón, de FLRW, de tipos de universo homogéneo isotrópico. ¿Listo? Entonces ahí es cuando hablamos de que, por ejemplo, el universo puede tener forma esférica, o el universo puede tener forma plana, o el universo puede tener forma hiperbólica, ¿no? Y además de que pues esto es súper importante tenerlo en cuenta, pero pues este tipo de curvatura se mira desde un punto de vista eh, local. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa y por qué local? Usualmente cuando uno está analizando desde el punto de vista matemático estos tipos de cuestiones, digamos que hay dos marcos en los cuales uno puede analizar los tipos de geometría de un ente matemático, y uno es uno global y el otro es uno local. ¿Listo? Digamos que desde el punto de vista general, la rama de las matemáticas que estudia el punto de vista global, pues que viene siendo la topología, ¿listo? Este marco global
la topología describe de alguna forma este espacio geométrico en el cual no estamos abordando, pero de manera extensa, ¿no? De manera global, pues como valga la redundancia, mientras que cuando estamos analizando ciertos puntos tangentes de ese espacio, estamos analizando una geometría netamente local. Entonces, cuando estos modelos de universos se introducen y estamos hablando de estos tipos de curvaturas, son tipos de curvatura local en cualquier rincón del universo. Y por ahí algunos artículos pues han mencionado que nuestro universo tiene un tipo de curvatura, o digamos que lo que apunta, según nuestra información del CMB, es que el tipo de información que proviene del universo es que tiene una curvatura plana. Eso quiere decir que es plano, ¿no? Pero que es plano localmente, no globalmente, que es diferente a algunos personajes de pronto divulgadores. Se equivocan al hablar de esos términos porque terminan extendiendo digamos, el tipo de término del cual estamos hablando plano a todo el universo en sí, pero no es así, no es que el universo todo en sí sea plano, sino que localmente tiende a ser plano. Eso quiere decir que el universo a grandes escalas, digamos a grandes escalas, a escalas cosmológicas aún sigue siendo plano, o sea, podemos verlo como que de alguna forma la distribución es homogénea isotrópica, pero en escalas netamente topológicas de manera de carácter global, pues en este tipo global sí puede tener una forma curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener lo que por ahí vi un artículo hace poco, que yo creo que se los monté a ustedes también, y un artículo que mencionaba, creo que era del año pasado, que habían ciertas tendencias a que el universo podría tener una forma, un prototipo de forma toroidal, ¿no? Como una dona. Entonces, digamos que digamos, este prototipo de universo lo que me dice globalmente, topológicamente, es que el universo podría tener esta forma, ¿no? Pero de alguna forma que cuando estamos analizando localmente uno de estos espacios, el universo es increíblemente tan grande y extenso que localmente podemos determinar que de manera local el universo es totalmente plano, o sea, la curvatura, mejor dicho, esta dona es increíblemente tan grande, tan grande, tan grande, tan grande en el universo que, de alguna forma, viéndolo a grandes escalas desde nuestro punto de vista local, ¿no? Desde el punto de vista terrenal, pues parece todo plano. O sea, la extensión que globalmente o topológicamente podemos ver de manera global es increíblemente inmensa a comparación de la localidad, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión en la cual estamos hablando desde un punto de vista local y desde un punto de vista global, ¿vale? Bueno, en fin, entonces, otra vez volviendo aquí al tema, cuando tenemos esta aplicación, cuando ya tenemos un tipo de métrica en la cual podemos utilizar y aplicar dentro de nuestras ecuaciones, podemos introducirlas dentro de nuestras ecuaciones de campo y ya eso nos devolverá pues el tercer paso, que serán las ecuaciones dinámicas del campo, ¿no? Las ecuaciones de campo para el modelo. Ecuaciones de campo, en este caso para el modelo FLRW. ¿Cierto? Y a partir de esas ecuaciones de campo, de hecho, en la teoría clásica de la relatividad general, cuando tú tienes las ecuaciones FLRW clásicas de la relatividad, ahí es donde sale justamente eh, pues los diferentes tipos de evolución del universo. Un universo, digamos, de solo vacío, un universo solamente de materia, un universo de solo radiación, un universo con radiación y materia, un universo con radiación con radiación y materia, con radiación y, no sé, por ejemplo, energía oscura, en fin. Sí, todo esto sale del modelo clásico de FLRW. ¿Sí? Entonces, digamos que hay componentes importantes dentro del modelo clásico, que es la radiación o la densidad de radiación, la densidad también o solamente la componente de materia. Y también está la parte de la energía oscura, ¿no? Clásicamente cuando lo toman. Sí. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando estás introduciendo en este caso la teoría de gravedad modificada de FR, pues este elemento de energía oscura desaparece, pues porque estamos diciendo justamente que en FR la energía oscura, ese material exótico, no existe, sino que la gravedad se comporta de manera diferente, a diferentes escalas, por tanto nos quedamos solamente con las componentes de la materia bariónica y la radiación, ¿no? Y por tanto, esas componentes van a jugar un papel importante en la dinámica de la geometría, ¿no? De nuestro universo. ¿Ok? Entonces, ya está. Esto, digamos, es el modelamiento en el cual podríamos aplicar esas ecuaciones. No sé, creo que por aquí tengo, a ver. Mm, a ver, creo que tengo una. Ah, bueno, igual, vuelvo y repito, si ustedes quieren ver la deducción de esto que yo les estoy comentando, bien paso a paso, eso está en YouTube, ¿vale? Por si lo quieren ver, por si lo quieren revisar. Inclusive hay cuestiones ahí particulares
que son bien interesantes porque, digamos, tú puedes colocar cuando tú ya tienes las ecuaciones de campo ciertas condiciones que tú puedes implementar y esas condiciones te pueden llevar a otro camino completamente diferente y pues un tipo de universo como tú quieres que evolucione, ¿no? Y que dependiendo pues digamos el contraste con la observación pues podemos verificar si tiene sentido o no tiene sentido físico, ¿vale? Entonces, vale, por aquí digamos voy a colocar aquí de manera ya simplificada digamos, algunas de las relaciones de las ecuaciones de Friedman. ¿Listo? Las ecuaciones de Friedman, digamos que se resumen en lo que voy a colocar acá. 8pi g rho sobre 3 menos k y esto es a la 2. Esta es la primera ecuación de Friedman. Aquí está bien. Pero aquí estoy colocándolo sin lambda, sin utilizar la constante cosmológica. Y la otra ecuación de Friedman es a doble punto sobre a igual a menos 4pi g sobre 3 y esto es factor de rho más 3p. Listo. Ya está. Y aquí sin, también sin la constante lambda. Estas dos ecuaciones de Friedman salen de la relatividad general. Listo, salen de la relatividad general cuando tú introduces pues la métrica que les acabo de mostrar arriba. Listo. Y lo que tiene es la información de justamente cómo va a evolucionar. Fíjense que es una ecuación diferencial que da la información de cómo evoluciona el factor de escala, ¿cierto? Dependiendo del tiempo y donde la información que tú puedes utilizar allí justamente va a estar relacionada con la densidad de materia, energía, de materia o radiación que tú estás incorporando, ¿cierto? O sea, cuánta materia y energía le estás ingresando al universo, ¿cierto? El tipo de curvatura K, lo que yo les mencioné ahorita, si vale 0, 1, menos 1. Y aquí aparecen los factores resultantes de alguna forma de los factores dependientes de esta ecuación diferencial, que sería A, ¿no? Entonces, cuando tú resuelves esta ecuación diferencial, a ti te permite encontrar los diferentes tipos de universos dependiendo las características que tú le estés introduciendo a esta primera ecuación de Friedman, ¿no? Y lo coloco sin lambda porque pues, con lambda aparecería el término extra, ¿no? Que vendría a participar en la dinámica de evolución del universo con la constante cosmológica, ¿no? Con la energía oscura. ¿Vale? Esta primera ecuación usualmente se llama una ecuación de conservación, o una ecuación, sí, una ecuación de conservación de la energía, conservación de la energía. Mientras que la segunda ecuación de Friedman usualmente se le llama una ecuación de aceleración. ¿Listo? ¿Por qué? Pues si se dan cuenta aquí lo que tenemos es una ecuación que tiene, en la primera ecuación tenemos una ecuación que tiene relacionada un término de a punto, ¿no? A punto en notación de Newton es justamente la derivada temporal del factor de escala, o sea, una velocidad, aquí tenemos una velocidad, es como si tuviéramos un término de energía cinética, ¿no? Entonces por eso está relacionado de hecho con la conservación de la energía. Y por el otro lado tenemos la ecuación de aceleración o segunda ecuación de Friedman porque tenemos una segunda derivada del factor de escala que me representaría una aceleración, ¿no? Justamente el término de aceleración. Entonces, por aquí aparece, aparte en el argumento de este paréntesis, aparece el aporte de la densidad de energía y de materia y de la presión también que le vamos a incorporar al universo, ya que lo estamos trabajando, de hecho, por si acaso, como como un fluido perfecto, ¿no? Entonces digamos que en estas consideraciones, cuando estamos analizando físicamente un fluido, pues hay características físicas que podemos tener en cuenta como lo es justamente la presión y la densidad, que se encuentra dentro de lo que usualmente en los modelos de mecánica de fluidos se suele llamar una ecuación de estado, ¿no? Una ecuación de estado. Entonces estas dos ecuaciones de Friedman me permiten describir la dinámica justamente del universo y los diferentes tipos de modelos en los cuales podemos describirlos. Vale, último spam, por si acaso, si quieren más información, pueden ir a revisar los videos, allá está todo deducido y hago incluso la deducción de cada uno de los modelos de universo, con vacío, con materia, en fin, y todo eso lo hago allá. ¿Listo? Porque no vuelvo a repetirlo, pero pues porque esto es un curso de gravedad modificada, no de modelos de gravedad de universo. ¿Listo? Entonces, lo importante es que cuando estamos utilizando clásicamente la relatividad general, pues podemos llegar a estas ecuaciones. Pero ¿qué pasa si yo introduzco entonces este tipo de caso particular de modelo de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker a las ecuaciones extendidas? Pues justamente yo me tomé el, el caso para hacer
el, las ecuaciones, ¿no? Me tomé el trabajo de hacer la extensión de las ecuaciones para orden 2 de este modelo. Ya lo que uno llega particularmente es algo como lo que voy a colocar a continuación. Y es que uno llega a una ecuación de Friedman, ahora mucho más extendida, que va a quedar algo como lo que voy a colocar acá. Luego terminaría con a doble punto sobre a al cuadrado menos, esto sería al cuadrado menos 2. Listo. Y esto igual a cero, lo voy a colocar igual a cero porque no estoy incluyendo la parte material. ¿Listo? Si incluye la parte material, solamente sería agregarle el ρ, el mismo ρ que aparece arriba. ¿Listo? Vale. Pero entonces aquí lo curioso, lo interesante está en que fíjense cómo transformó la primera ecuación de Friedman. Esta es nuestra primera ecuación de Friedman, pero ahora en gravedad modificada. Primera ecuación de Friedman en f de r, donde ahora fíjense que considerando las ecuaciones de gravedad modificada, las ecuaciones de campo, llegamos a unas nuevas ecuaciones que van a escribir justamente esta evolución del universo, pero donde comparándolo con la primera ecuación de Friedman, ahora tenemos muchos más términos extra, ¿no? Y estos términos extra son los que yo justamente les comento que hacen parte de las representaciones de lo que podrían ser unas correcciones a los modelos clásicos, ¿no? O sea, si estos modelos logran predecir ciertas cosas importantes del universo y las podemos observar em, dentro del marco, por ejemplo, del CMB, entre otras cosas, pues, estudiando el universo mismo, pues ahora sí tenemos términos más, o sea, tenemos términos extra, pues lo que vamos a encontrar de pronto son correcciones dentro de esos mismos modelos. Y lo que hizo justamente Starobinsky, el que les comenté arriba, el ruso, era equipo de Seldovich, que fue uno de los mejores astrofísicos y cosmólogos de la época más o menos de la Guerra Fría. Entonces, estos tipos particularmente hicieron unos aportes increíbles pues dentro de estos estándares porque serían los pioneros en principio de lo que futuramente llamaríamos como modelos de inflación, ¿sí? Realmente serían los rusos los que harían ese primer paso y una de las maneras fue justamente extender estos modelos de gravedad modificada, ¿no? Y se dieron cuenta que considerando estas extensiones podían tomar ciertas correcciones del modelo y tratar de predecir pues lo que podrían pues, utilizar y comprobar observacionalmente. Entonces, si se dan cuenta, aparecen términos extra que son bastante interesantes y pues justamente están relacionados también pues, con lo que queremos nosotros abordar dentro de las correcciones, ¿no? Y aparte de eso, también aparece este término muy curioso y esos términos muy curiosos de hecho salen mucho dentro de estas teorías de FDR porque estos términos alfa, que vienen siendo las constantes de acople o de acoplamiento, pues deben tener un sentido físico, ¿no? Y ese sentido físico los va a dar justamente tanto la teoría como la experimentación, porque hay una constante justamente que me está relacionando, así como la constante de la gravitación universal o la constante de Coulomb o la constante de Planck, ¿cierto? Están relacionando diferentes contextos físicos, pues esas constantes de acople también tendrán algún sentido o jugarán un papel fundamental dentro de estos modelos de gravedad extendida, ¿sí me va a entender? Entonces existirá algunos tipos de representaciones físicas para esas constantes de acoplamiento y esa parte es súper importante porque pues dentro de la teoría cuántica justamente sabemos que existen bastantes constantes de acople dentro del modelo estándar de partículas, ¿no? Que me permiten a mí reproducir las partículas y los campos que envuelven estas partículas y pues tienen un significado netamente físico. Por tanto, esas constantes de acoplamiento pues podrían ser, digamos, una especie de pista para lograr ubicar una posible cuantización de estas teorías, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el significado físico que pueden tener esas constantes de acoplamiento, ¿vale? Y por otro lado, pues también estaría la segunda, la ecuación de aceleración bueno, la segunda ecuación de Friedman, pero esa ya viene relacionada con la traza particularmente de las ecuaciones de campo, de esas ecuaciones de campo, de las ecuaciones de campo que estamos utilizando, ¿listo? Y pues haciendo el mismo modelamiento, pues llegaríamos a una ecuación similar como la que ya les coloco acá. Sería algo así como
Listo, algo de este estilo, donde tendríamos simplemente el D'Alembertiano, el escalar de Ricci en este caso, no lo estoy dando en términos de A y A punto, pues eso sería lo correcto, pero no quiero escribir tanto en este momento, sino solamente lo que tendríamos que averiguar sería es cómo se comportaría el escalar de Ricci, dependiendo de cómo formulemos lo que les acabo de decir ahorita, teniendo el tensor métrico hasta llegar al escalar de Ricci, pues ahí nos quedará en términos de A punto y A, y cuando tú tienes ese término y le sacas sus derivadas covariantes, el del D'Alembertiano, y tienes aquí ese término, pues aquí llegarás a una segunda ecuación de Friedman, ¿no? Esa ecuación de Friedman en FDR, pues para este caso, ¿vale? Y fíjense que aquí vuelve a aparecer otra de nuestra constante de acople. O sea, que eso quiere decir que nuestra constante de acople tendrá que jugar un papel importante, ¿vale? Dentro de esta estructura. Por tanto, esta solamente es uno de los tantos casos aplicativos que se pueden hacer dentro de este marco teórico de las aplicaciones en gravedad modificada FDR. ¿Listo? Aquí un caso de aplicación fue para un tipo de universo, pero esto lo podemos aplicar para cualquier caso que ustedes quieran físicos en la relatividad general. ¿Vale? Y esto les abre el camino y les abre paso para un mundo de investigación súper amplio que pues todavía se puede y se está realizando en este momento, ¿listo? A lo largo pues del mundo. Entonces, yo creo que con eso ya iría cerrando en lo que se refiere a, pues a esta estructura de las ecuaciones de FDR, ¿vale? Este curso yo lo inicié particularmente con, con el proyecto de alguna forma de iniciar con este caso de FDR, que es uno de los casos pues considero más simples digamos, a trabajar dentro de los modelos de gravedad modificada, pero que de alguna forma donde estos, digamos, la recopilación de todos estos datos y algunos detalles más extra, pues ya están subidas dentro de YouTube, del canal que les había mencionado, el mío. Entonces, ahí si ustedes quieren revisar detalles en esos videos, pues está un poco también de detalles de cada uno de los pasos que hicimos. Sin embargo, digamos, la deducción particular, que era lo que yo quería hacer y lo que quería que ustedes trabajaran, pues lo resolvimos en estas sesiones, ¿no? Entonces, de pronto para algunas de las particularidades de pronto como de los artículos que yo les envié a la carpeta, esperen, les muestro un momentito la carpeta, las cuales pueden ver algunos desarrollos particulares de este modelo. A ver, artículos, ahí tendríamos FDR, a ver, me avisan por favor si están viendo pantalla. Entonces, por ejemplo este es del 2014, Notes of F-bar. Entonces, esperen, bajo con el aquí. Entonces, digamos que en este caso particular de notas FDR, teorías de gravedad, por ejemplo, en este artículo, ustedes, por ejemplo, tienen la introducción, el tipo de formalismo que estamos utilizando, inclusive en muchos de estos artículos hacen la aplicación directa de lo que estamos hablando ahorita, de la aplicación cosmológica que le hacen a los tipos de teoría, por ejemplo, como ese FRW, listo, inclusive los tipos de modelos que van a salir de ahí, como el modelo de Sitter, el modelo de Lemaitre, el modelo de Friedman y demás. Inclusive hablan, por ejemplo, del caso de orden 2 que yo les comentaba, de orden 2. Entonces, ¿qué pasa si introducimos esos términos? Entonces, si ustedes quieren de pronto más detalle, aparte de los videos que les estoy mencionando que pueden revisar, pues aquí también existen justamente estos apuntes para que ustedes también los lean, ¿no? Inclusive, bueno, por aquí por ejemplo está lo que yo les comentaba ahorita, digamos de los términos de R orden 2, R orden 3, inclusive los inversos también de orden 2, orden R, la constante cosmológica, ¿listo? Entonces, por si quieren más información de pronto lo que estamos trabajando, ahí lo pueden ir revisando. Vean, aquí está la deducción de la ecuación que hicimos el día de hoy. Esta, sin tener en cuenta, estamos hablando del vacío, entonces aquí todo esto es igual a cero, pero aquí está lo mismo que yo les deduje el día de hoy, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo pueden revisar también. Y la parte aplicativa, pues me parece que también es súper importante porque ustedes sepan cómo guiarse dentro de todo este marco de la teoría, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo ya empiezan a incluir la parte de la geometría, bueno, aquí está por ejemplo esto, lo que les comenté del universo Freeman, Lemaitre Robinson Walker, aquí está el, el, am, el elemento de línea, aquí está la descripción del tensor energía-momento, del fluido, justamente.
Y a partir de eso, lo que yo les digo, empiezan a calcular con cada uno de los elementos, el tensor de Ricci, los símbolos de Christoffel, el escalar de Ricci. Entonces aquí, por ejemplo, calculan cada uno de las componentes del tensor de Ricci, el escalar de Ricci, y empiezan a deducir las ecuaciones, ¿no? Ah, aquí están también las ecuaciones, vean, están las ecuaciones de Friedman. Y aquí supongo que ya lo que más adelante hará el tipo, pues ya será introducir el aporte que habrá gravedad modificada, ¿no? Entonces ahí empieza a explicar toda la parte del modelo clásico de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, ¿no? Tin, 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 tin. Lemaitre Models, Decision Models. Y aquí está, por ejemplo, ya Metric, F-bar, Cosmology. Entonces, aquí está, por ejemplo, la misma métrica que estamos utilizando, la misma que yo les mencionaba, pero entonces ahora, ¿dónde vamos a aplicar justamente entonces gravedad modificada? Y fíjense que nuestras ecuaciones, la que yo les hablaba, nuestras ecuaciones de Friedman van a cambiar de esta manera, ¿no? Entonces, con estas consideraciones, pues cambiará todo de ahí para adelante y pues entonces nuestra descripción del universo ahora dependerá también de esa escala en la que estamos trabajando y las nuevas componentes que estamos considerando. ¿Vale? Por eso menciono que esto es tema de investigación actual. Si se dan cuenta, es 2014, pues no es tan viejo todavía. Y aún así hay muchos artículos por ahí que yo les subí que son aún más recientes y pues que siguen trabajando sobre estos tipos de estudios. Entonces, si los quieren revisar, están dentro del artículo FR o inclusive en la parte de otras referencias, ahí también hay algunos más que trabajan sobre esos temitas. ¿Listo? Entonces, ahí para que los vayan revisando. Ok, entonces, em, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, hagámoslas de una vez. Quiero cerrar más o menos que quede claro lo que significa el modelo el modelo de FDR. ¿Listo? Y ya con esto yo creo que podemos ir cerrando de una vez la sesión de hoy. Y comenzaríamos la próxima sesión. Ya comenzaríamos con temas entonces. Este tema, vuelvo y repito, este tema que estamos nosotros analizando, FDR, ustedes lo pueden inclusive detallar un poquito más en el canal, ¿listo? Si quieren revisar más cositas en detalle de este tema. Pero en el canal ya no están los temas que vamos a empezar a ver desde el próximo fin de semana en adelante, ¿sí? Los diferentes tipos de teorías de gravedad modificada, como quintesencia, como las teorías estas de Hornbesky, de Kaluza-Klein y demás, estas teorías no están en el canal, por tanto eso sí va a ser netamente pues para ustedes. Entonces, lo que quieran detallar de FDR al menos, todo está ahí subido en el canal, pues si lo quieren ver. Entonces, para que vayan y le echen un vistazo si quieren. ¿Listo? ¿Tienen preguntas entonces? Ahora la sesión de preguntas. Y si no hay preguntas, pues ya nos veríamos la siguiente sesión. ¿Listo? Ok, ok, todo claro por aquí. Todo muy bien. Listo, listo, listo. Vale, Juan Carlos, Citlali, Sebas. Listo, vale, vale. Me alegra que pues que vaya quedando claro. Igual forma, si tienen dudas, inquietudes, hasta la más mínima pregunta, no duden en hacerla, ¿sí? Aquí lo que yo quiero realmente, más allá de todas las matemáticas y todas estas cosas raras que estamos viendo, es que claro la información que estoy enviándoles, que están ustedes tomando, ¿sí? Independientemente que sean temas raros, abstractos, no duden en preguntar. Realmente no duden en preguntar. ¿Listo? Entonces, vale, si no hay preguntas ni nada, entonces pues les agradezco mucho el día de hoy. Nos veríamos entonces la próxima sesión. ¿Listo? El próximo sábado. Y pues nada, prepárense entonces. Si quieren vayan revisando el tema que vamos a comenzar a ver serían el modelo de quinta esencia particularmente. Entonces para que lo vayan revisando por ahí. Pronto si les da curiosidad. ¿Listo? Y no siendo más, pues me despido entonces. Se cuidan mucho, que les vaya muy bien. Tengan un buen inicio de semana. Nos hablamos el próximo sábado, ¿listo? Estén muy bien, hasta luego. Vale, hasta luego, Citlali.